Bendiciones a todos, me alegra mucho poder saludarlos. Estoy muy agradecido con Dios porque ustedes oran por mí, porque además se disponen para compartir conmigo este tiempo y esta experiencia de estudiar la Biblia juntos. Hoy quiero continuar el tema que traíamos acerca de la confianza en Dios y los resultados que esa confianza genera en nosotros. El texto de la lectura está en Jeremías, capítulo 17, versículo 7 y 8, que dice: bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de la sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Pues terminamos esta primera parte del tema haciendo alusión a lo que el profeta dice cuando habla de bendito el varón que confía en Jehová, y definimos claramente que bendito significa bienaventurado. Y cómo el resultado de ser bienaventurado es una relación permanente con Dios y una confianza plena en Él que nos garantiza a nosotros también tener una vida abundante. Y hablamos de esa vida abundante que nos garantiza a nosotros dar fruto a tiempo, mantener una vida llena de salud y una vida donde las etapas de nuestra vida se cumplen perfectamente sin sobresaltos. Además, que esa vida abundante nos permite llegar a vivir sin tener temor de malas noticias, porque nuestra confianza definitivamente está puesta en Dios. Así que cerramos diciendo que el que confía en Dios puede tener la garantía que todo lo que haga será prosperado, porque eso es lo que Dios quiere de nosotros y para nosotros: prosperidad y bendición. Solamente que nosotros mismos acarreamos a aquellas cosas que no son buenas a nuestra vida, a nuestra familia, a nuestro hogar, incluso a nuestra nación, porque no confiamos en Dios, porque somos arrastrados por nuestra naturaleza humana y pecaminosa. Entonces, eso es muy importante que lo tengamos en cuenta y que podamos entender que la confianza en Dios nos dará una vida abundante. Hoy quiero hablar acerca de un tercer elemento que es muy importante también, que está precisamente en el libro del profeta el profeta Isaías, capítulo 26, versículo 3. Una de las consecuencias o los resultados de la confianza en Dios, el profeta Isaías lo menciona en el versículo 3 del capítulo 26. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Escuchen el texto, qué interesante. Podríamos leerlo un poco de atrás para adelante, cambiar el orden. Dice: porque en ti ha confiado, tú le guardarás en completa paz. ¿A quién? A aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Yo creo que todos nosotros somos muy conscientes del mundo en que vivimos. Si hablamos de Colombia, pues basta con decir que nuestro país es uno de los países más violentos del mundo. Que la zona más violenta de Colombia en este momento es el departamento del Cauca, por la subversión, por las bandas de narcotraficantes y por todo esto que lo único que genera es muerte, violencia y destrucción. La violencia política, además, del cual este país tiene una historia, pero saliéndonos de Colombia, no es sino mirar los otros países en guerra: Ucrania, Rusia, ver a Israel enfrentado a Hamas y a todas aquellas zonas. La violencia pulula por las calles, la falta de tolerancia. No es posible que a alguien se le atraviese porque se equivocó a un carro y el otro salga a perseguirlo.
no le tocó, no le hizo nada, solamente por no sentirse inferior al otro, que equivocadamente atravesó su carro, terminamos en muertos. Tampoco es posible que el Día de la Madre, como estaba explicando hace algunos días, es el día más violento que existe en Colombia. No sé en el mundo, pero en Colombia es el día más violento. Solamente este último Día de la Madre hubo 74 muertos, 750 denuncias sobre violencia intrafamiliar, sin saber cuántos no denunciaron. Y hay otras cifras tristes y escandalosas. Este es un mundo que necesita paz. Este es un mundo que necesita una paz superior. Todos sabemos que la paz que da este mundo es falsa, es temporal y es hipócrita. ¿Por qué digo eso? Porque hoy es y mañana no es. ¿Cuántos tratados de paz se han firmado en el mundo? Pero vengamos a Colombia. ¿Cuántos tratados de paz se han firmado en Colombia? Con la subversión. Bueno, con todos estos grupos violentos en las ciudades o en el país. ¿Y cuánto ha durado esa paz? Lo que dura un niño comiéndose una mandarina, lo que dura absolutamente nada. ¿Y por qué esa paz no permanece? No permanece por los intereses personales, por los apetitos pasionales, por lo que está en el corazón del hombre. Y es que tengo que decirles este día, la Biblia dice que el mundo, que el impío no puede tener paz. El profeta Isaías, en el capítulo 48, versículo 22, escuchen lo que dice Dios. No hay paz para los malos, dijo Jehová. El mismo Isaías, en el capítulo 57, versículo 21, nos da a nosotros otra señal. Isaías 57, 21, que la Biblia enseña y dice que no puede haber paz para el mundano, para el impío, para el hombre del mundo que no conoce a Dios. Escuchen lo que dice. No hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. De tal manera que, si la Biblia dice eso, se pueden firmar tratados, se pueden hacer acuerdos, pero no funcionarán. Serán temporales. ¿Saben por qué? Porque lo que aleja la paz es el camino del pecado. El profeta Isaías, hablando sobre esto en el versículo 7 y 8 del capítulo 59 de Isaías, habla de cómo el pecado rompe, aleja la paz del ser humano. Escuchen lo que dice. Sus pies corren al mal, se apresurarán para derramar la sangre inocente. Sus pensamientos, pensamientos de iniquidad, destrucción y quebrantamiento hay en sus caminos. No conocieron caminos de paz, ni hay justicia en sus caminos. Sus veredas son torcidas, cualquiera que por ellas fuere no conocerá paz. Escuchen eso. ¿Qué es entonces lo que aleja la paz del ser humano? ¿Qué es lo que aleja la paz de las naciones? ¿Saben qué es? El pecado. La violencia que está dentro de ellos. Los apetitos, su tendencia, la tendencia de nosotros de estar siempre en contra de los principios de Dios, orientados más a nuestras pasiones. Sucede lo que en el Antiguo Testamento, cuando la destrucción de Sodoma y de Gomorra, o incluso cuando se construye el arca, cuando Dios decide exterminar la tierra. El texto dice que los pensamientos de los hombres eran solamente de continuo el mal. Y valga el momento para decir que los tiempos que estamos viviendo son exactamente iguales. Es violencia, es muerte, es una sociedad que se jacta de la violencia. Lo que aleja entonces la paz del corazón del hombre es el pecado. Lo que aleja la paz de las naciones es el pecado de la nación. Es la no aceptación de los principios divinos para vivir por ellos. Y es que cuando les hablo de la paz que el mundo da, pues sí, Colombia firmó un tratado de paz con las FARC. Sí, se hizo
un acto rimbombante y la televisión y el mundo y todo se hizo, pero al poco tiempo los que han firmado la paz volvieron otra vez a la violencia. ¿Por qué? Porque la paz que este mundo da, como dije, es mentirosa, es hipócrita. Pero la paz que Dios da es distinta. La paz que Dios da es distinta a la que el mundo da. San Juan, capítulo 14, versículo 27, hablando del Señor Jesucristo, escuchen lo que dice. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. ¿Oye eso? La paz os dejo, mi paz. Escuchen eso. Observen que habla la paz y luego habla de mi paz. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da, porque la del mundo es ficticia, superficial. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe el corazón de ustedes. No tengan miedo, porque yo he vencido, dice el Señor. Hay una gran diferencia en esa paz. Una paz momentánea y temporal que lo único que hace es acallar los fusiles. La paz que Dios da está por encima de los fusiles, está por encima de los tratados, está por encima de la firma de documentos y papeles, porque la paz de Dios es una paz individual, personal, que nace de lo más profundo del corazón. Es la paz que nos permite a nosotros estar tranquilos en medio de la guerra. Oiga, qué interesante eso. La paz que Dios nos da nos permite tener paz aún en un momento de guerra. ¿Y saben qué es lo que ha pasado aquí? Lo que ha pasado es que la verdadera paz se recibe cuando se conoce a Dios. Esa es realmente la verdadera paz. San Juan capítulo 16, versículo 33, escuchen lo que el Señor dijo. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Él venció al mundo. Y cuando Pablo escribe a los romanos en el capítulo 5, esa paz que Dios nos da es una paz que ha sido realmente pagada, comprada por Dios a través del Señor Jesucristo. De ahí que cuando se escribe la epístola de los romanos en el capítulo 5, escuchen lo que dice. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. O sea que la paz que nosotros, los que conocemos a Dios, tenemos, fue pagada. Pagada con la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Pero eso además, el texto está diciendo que es una paz para con Dios. No hay peor sufrimiento para alguien que no tenga paz con Dios. Usted pudiera tener paz y tranquilidad con los vecinos, con las personas que están a su alrededor. Pero cuando usted se acuesta y no tiene paz con Dios, cuando usted se pone a mirar el techo y a pensar, descubre que hay una inquietud en su corazón que no le permite vivir tranquilo. Nosotros los que hemos creído en Cristo, sabemos que hemos sido justificados por Dios. Sabemos que tenemos la paz con Dios. Entonces, la Biblia dice, procuren en lo que sea posible tener paz con todos. Pero la paz más importante es la que nosotros tenemos con Dios. ¿Y saben por qué? Porque es que esa paz que Dios da es la que sobrepasa todo entendimiento. La paz que Dios da está por encima del dolor, está por encima de la necesidad, está por encima de la aflicción. Y ahí es donde la gente no entiende. Isaías dice que es una paz perfecta. Isaías 26:3 dice claramente que es una paz perfecta. ¿Y cuál es la paz perfecta entonces? La que no es incompleta. Es la que no le falta nada. Es una paz generada desde el interior por el Espíritu de Dios en el interior nuestro, que nos garantiza poder tener paz con los que están alrededor nuestro, pero que nos garantiza una paz y una tranquilidad con Dios, a sabiendas que
cualquier circunstancia que se nos presentara en la vida, Dios tiene el control. Esa paz perfecta es la que la gente no entiende. Es la que la gente no entiende. Es de la cual habla San Pablo cuando escribe la epístola a los Filipenses, en el capítulo 4, en el versículo 6 y 7. Esa es la paz perfecta, escuchen. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Oigan eso, esa es la verdadera paz. Pero miren cómo entra. Por nada estéis afanosos. El que tiene la paz de Dios no se afana por nada. Es diligente, trabajador, pero no se angustia el viernes pensando que puede suceder el sábado. Y el versículo dice, no se afanen por nada, tengan paz. Lo que deben hacer es presentar delante de Dios sus peticiones. Háganlo con oración, háganlo con ruego. Háganlo con acción de gracias. Reconozcan delante de eso lo que está queriendo decir el texto. Reconozcan que la oración los conecta con Dios. Y si ustedes son bienaventurados porque ese es el concepto que Dios tiene de nosotros, entonces ustedes tendrán respuesta del cielo. Si es necesario rogar, rueguen al Señor. Es decir, hagan una oración más profunda. No una oración superficial, sino más profunda. Pero acompañen esa oración con actitudes, con acciones de gracia, con expresiones de júbilo, con expresiones de reconocimiento a Dios. Generalmente cuando oro por algo, digo, Señor, como lo hiciste en el pasado, creo que lo harás en el presente. De la manera que fuiste mi proveedor siendo un niño, siendo un joven. De la misma manera que has provisto para mi familia en otras circunstancias, sé que también lo harás en esta y te doy gracias. Porque no puedo olvidar lo que Dios ya ha hecho. Y entonces el texto dice que cuando nosotros traemos todas nuestras peticiones delante de Dios con oración, con ruego y con acción de gracias, entonces ahí aparece la paz perfecta. Dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Cuando una persona no tiene la paz de Dios y enfrenta una adversidad, entonces empieza a preguntarse, ¿y dónde está Dios? ¿Y Dios por qué no aparece? ¿Y Dios por qué me abandonó? ¿Y Dios por qué no me responde? ¿Sabe por qué? Porque no tiene paz con Dios. Cuando no tiene paz con Dios, la dificultad sobrepasa el entendimiento. Yo he podido escuchar y ver personas en tremenda aflicción. Recuerdo un hombre al que se le murieron sus 2 hijos el mismo día porque un vehículo, un carro, los atropelló. Lo vi llorando y decía, gracias Dios. Y alguien le preguntó, ¿cómo te sientes? Dijo, adolorido desde el punto de vista humano, pero tengo la paz de Dios en mi corazón. Yo he conocido y he vivido circunstancias muy difíciles. Y he preguntado, ¿qué pasa? Dice, pastor, yo tengo paz. Recuerdo un hombre que vino para hablar conmigo, lo había perdido todo. Me dijo, pastor Trejos, lo perdí todo, pero tengo la paz de Dios. Y le agradecí a Dios. Y luego vi a ese hombre que tenía la paz de Dios, prosperado y bendecido nuevamente. Porque la verdadera paz no es la que depende de lo que tengo, de lo que poseo. La verdadera paz no depende de la alacena llena de mercado. La verdadera paz no depende de no estar enfermo. La verdadera paz no depende de tener mucho dinero en el banco. La verdadera paz consiste en esa paz, en esa tranquilidad interior, a pesar de no tener el dinero, a pesar de estar enfermo, a pesar de... Porque hemos entendido claramente, hemos entendido que esa paz verdadera es la que Dios produce. Esa es la paz perfecta. Y ahí es donde Dios nos llama.
no a buscar una paz temporal, sino a buscar una paz permanente. No una paz que soluciona un conflicto, pero que además nos deja con resentimiento y amargura. La paz que Dios genera y produce en nosotros es la paz perfecta, aquella que nos permite despojarnos de los rencores y de los odios, entendiendo que esto nos genera paz con Dios. Así que, si usted necesita una paz perfecta, debe tener claro que el pecado aleja la paz, que el rechazo de Dios aleja la paz, la verdadera paz, que es la paz interior, es la paz de la conciencia, es la paz que te permite dormir tranquilo y declarando lo que el salmista dice: en paz me acostaré, oigan eso, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, oh Dios, oh Jehová, me haces vivir confiado. Hay mucha gente que no puede dormir en paz. En el día usted los ve, pero usted sabe que en las noches son una tortura para ellos, porque los acusa su conciencia, porque sus comportamientos en el día a día son comportamientos que tienden al mal y al pecado. Pero el texto que hemos leído de Romanos 5:1 dice: justificados, hemos ya sido justificados por la fe, creyendo en Jesucristo. Dice: tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor. Mi invitación hoy es a que entiendas que la paz perfecta no depende de un tratado de paz o de lo que el gobierno hace. Depende de lo que Dios genera en el corazón. De entender que Dios pagó por nuestra paz y que esa paz está por encima de lo que sea, porque es una paz que brota del corazón y que ha puesto el Señor en nuestra vida. Entonces, terminemos este tema diciendo que los resultados de confiar en Dios son tres básicamente. Somos llamados benditos por Dios, somos bienaventurados y gozamos de ese Dios en el cielo. El segundo asunto es que tendremos una vida abundante, una vida placentera, segura, tranquila y próspera. Y número 3, con lo que acabamos hoy, tenemos paz perfecta. ¿Qué significa esto? Completa, que está por encima del accionar y de las circunstancias humanas. Por lo tanto, te invito a creer, te invito a confiar en Dios. Entonces Él traerá para ti bendición, vida abundante y la paz que has buscado y que solamente la vas a encontrar en la confianza y en creer en el Señor Jesucristo. Los bendigo a todos y les agradezco mucho su compañía. Que Dios los guarde y les dé salud y los prospere en todas las cosas. Nos vemos la próxima semana. ¿Quieres apoyar nuestro ministerio? Ahora puedes hacerlo en línea a través de nuestras cuentas. En el Banco Caja Social, cuenta corriente número 21-004-06-7785. 21-004-06-7785. O en Bancolombia, cuenta de ahorros número 912-0007-0319. 912-0007-0319. Más bienaventurado es dar que recibir. Hechos 20:35.